Hoy vamos a hablar sobre la acción benéfica de los espíritus. Podemos encontrar esta información en el capítulo 9. ¿Sigo? Ya. Podemos encontrar la información en el capítulo 9, en el segundo libro del Libro de los Espíritus, de la pregunta 456 a la 524. En la introducción del Libro de los Espíritus, en el ítem 6, dice lo siguiente: los espíritus ejercen sobre el mundo moral e incluso sobre el mundo físico una acción incesante. Actúan sobre la materia y el pensamiento. Constituyen uno de los poderes de la naturaleza y la causa eficiente de una multitud de fenómenos, hasta ahora inexplicados o mal explicados, que solo encuentran una solución racional en el espiritismo. Desde las épocas más remotas existió la relación entre la humanidad y el mundo invisible, tanto en los Vedas de la India como en los templos egipcios, así como en los libros sagrados. Encontramos siempre esta creencia universal de la manifestación de las almas liberadas de los cuerpos. El poeta Lucano, en el año 39 hasta el 62 después de Cristo, nos dice: las sombras de los muertos se mezclan con los vivos, deslizan por las calles, se introducen en las habitaciones, aparecen, hablan, en la vigilia como en el sueño, y revelan el futuro. La telepatía, las premoniciones, la psicografía, las materializaciones de los fantasmas son abundantes por todas partes y siempre. En las playas de Jonia, actualmente Grecia asiática, Pitágoras enseñaba a sus iniciados los divinos misterios. El genio prevenía a César en vísperas de su muerte que no se vaya al Congreso. En los círculos de la piedra de Galia, así como en los templos de América Central, constantemente. Esta comunicación con el mundo invisible les da al hombre, o les ha dado a los hombres, una fuerza y una seguridad que pueden contar con la presencia de los seres a los cuales ellos han amado y que les precedieron en la vida. Esta seguridad les da más fuerza frente a la adversidad y aprenden a no temer a la muerte y adquieren una fe enorme en el futuro y transportan sus pensamientos a regiones sublimes. Pero la humanidad entra en una época de decadencia, declives en los estudios, intrigas sacerdotales, rivalidades entre los poderosos, grandes invasiones y por fin la ruina y la muerte de los dioses. Y el pensamiento humano vive una gran oscuridad de casi 10 siglos. Surge entonces el cristianismo,
que también se basa en las manifestaciones del mundo invisible. Jesús vive su existencia rodeado de ellos. Al presentarse junto a sus discípulos, después de su muerte, les llena de fuerza, fe, esperanza y creencia en un futuro, en una vida siguiente. Pero las enseñanzas de Jesús nos traen algo nuevo. Jesús nos habla del dolor como medio para avanzar moralmente. A partir de este momento, el hombre que pudo ver más allá, empieza una lucha consigo mismo, cuyo objetivo es el triunfo del espíritu sobre el cuerpo en la adquisición de virtudes. Pero el avance de la humanidad nunca cesa. La ciencia, a lo largo de los años, pudo hacer importantes descubrimientos y descifrar muchos enigmas, dando al hombre el entendimiento del pequeño espacio que ocupamos nosotros en el universo. El estudio del mundo del invisible viene a completar, a cerrar, a redondear eso, abriéndonos perspectivas casi infinitas, permitiendo que todos seamos llamados, independiente de nuestro color, de nuestra raza, de nuestro nivel de educación, de cultura. Y la única necesidad, el único requisito es el entendimiento de la necesidad de mejoramiento individual que cada uno de nosotros tenemos guardado adentro de nosotros. Pero veamos cómo entendemos estas leyes de comunicación entre el mundo invisible y nuestro mundo. León Denis, en el libro En lo invisible, nos explica que todo vibra, todo irradia, absolutamente todo en el universo. Porque todo es fuerza, todo es luz y todo es vida. Bonito, ¿no? Esta energía infinita es el origen de todos los fenómenos. Todo espíritu encarnado o desencarnado posee un grado de irradiación, dependiendo de su avance. Este grado puede ser más rápido, más intenso y más luminoso, dependiendo de nuestro avance y de nuestra calidad moral. La ley de atracción y correspondencia rige todas las cosas, atrayendo para sí vibraciones iguales y similares. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo sentimientos negativos, malos, de angustia, de dolor, yo atraigo esta energía a mi alrededor. Y tengo una atmósfera fluídica impura al lado mío. Así como si yo tengo pensamientos nobles y de amor, yo también atraigo estas irradiaciones. Pero son, ahí sí, irradiaciones de esferas superiores. El principio de la evolución reside en la capacidad que posee el individuo de asimilar las fuerzas misteriosas de la naturaleza para elevar y ascender gradualmente.
Esta escala de evolución tiene planos sucesivos y sobrepuestos. Y cada una de estas escalas, los seres vibran en la misma sintonía, haciendo con que podamos reconocernos, encarnados y desencarnados. También se reconocen por la sintonía. En el hombre, la inteligencia y el desarrollo del cerebro se encuentra en íntima correlación. Una no puede manifestarse sin la otra. En la escala humana, desde el salvaje hasta el más civilizado, el cráneo se amplía, expandiendo su inteligencia. Cuando el desarrollo exterior llega a su apogeo, el pensamiento aumenta de energía interna en el cerebro. Pero ¿cómo ejerce la acción del pensamiento sobre la materia cerebral? Ya. El pensamiento imprime en las moléculas del cerebro movimientos vibratorios de variada intensidad. Siendo así, todos nuestros pensamientos son grabados en la historia de cada uno de nosotros, consecuentemente en la historia de la humanidad. Las vibraciones de encarnados y desencarnados se cruzan y entrecruzan hasta el infinito, sin jamás confundirse. No hay equivocaciones. Y este flujo de ideas nos rodea y pasa por nosotros. Y son muchas veces causa de perturbaciones. Así, lo que el cerebro humano emite en forma de vibraciones, el espíritu proyecta en ondas e irradiaciones que vibran, pero ambas encierran la misma energía. La diferencia consiste en que nuestro cerebro, nuestras vibraciones, todavía duermen o vibran muy despacio, muy lentamente, muy suavemente más que lentamente, mientras que las del espíritu alcanzan el máximo de la intensidad. En el libro Ciencia de la Comunicación, que está en el libro de León Denis también, en Lo Invisible, el profesor Charles Drawburn nos describe esta relación de las vibraciones del cerebro humano con las vibraciones del espíritu de una manera muy didáctica. Él nos hace la comparación con el estado del agua, sólido, líquido y gaseoso. Y él nos dice lo siguiente: si imaginamos nuestro cerebro como un cubo de hielo, en este cubo de hielo están todos los movimientos, todas las sensaciones, todos estos pensamientos que nosotros tenemos ahí, moviéndose, trabajando, pero están adentro de un cubo de hielo. Nosotros cogemos este cubo y le acercamos al calor. ¿Y ahí qué pasa? Este cubo se derrite y se vuelve agua, ¿verdad? Pero estas emociones y estos sentimientos, estas vibraciones siguen en el agua, no se fueron a ningún lugar. Mientras las vibraciones del espíritu, nosotros volvemos al mismo cubo de hielo,
Ahí están las emociones y los sentimientos. Este cubo le acercamos al calor y se derrite. Pero pasamos a un estado más. Esta agua se evapora. Y se evapora volviéndose invisible. Y esta vibración irradia con tal velocidad, con tal rapidez, que nos hace imposible para nosotros percibir estas vibraciones y estos sentimientos. En el libro de los Espíritus, en la pregunta número 457, Kardec hace la siguiente pregunta: ¿influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones influyen los espíritus? Perdón. Y la respuesta es: en este aspecto, su influencia es mayor de la que creéis, pues muchas veces son ellos los que nos dominan. Esta influencia que los espíritus pueden irradiar sobre nosotros puede darse sin que exista ninguna comunicación consciente. No es necesario creer en la presencia y en la existencia de los espíritus para sufrir este efecto. Depende de cada uno recibir las más diversas inspiraciones, desde las sublimes hasta las más groseras. Nuestro estado mental es una puerta a la cual nosotros permitimos que vibraciones positivas o vibraciones negativas invadan nuestra mente. En razón de la sutileza de las ondas que exterioriza nuestra mente, ella interviene en la construcción del mundo físico y actúa directamente sobre los cuerpos, alterando a veces su constitución. Esta vibración penetra en cualquier obstáculo, vence distancias inimaginables, alcanza la meta con facilidad y casi siempre encuentra el punto en el cual se conecta. Siendo así, el intercambio mental es mucho mayor de lo que nosotros podemos imaginar, tornando trastornos emocionales y conductas, ira, tensión, angustia, proviene muchas veces de las mentes desequilibradas que vibran intensamente y la cual nosotros las recibimos. Pesimismo, automenosprecio, estímulos perniciosos, responden a distonías nerviosas, depresiones y flagelos íntimos que surgen de la absorción de ondas mentales enfermizas. Así como la alegría y el amor son generadas por mentes de sintonía de orden universal, vitalizando a quien las emite. Miren qué belleza eso. Tú emites, tú irradias, el otro recibe. Pero empieza en ti. La mente ejerce un incomparable poder en la existencia humana, pudiendo llevar al progreso o a la degradación de la civilización. Cuanto más fija es la idea en la mente, más predominante se vuelve, pasando a comandar todas las aspiraciones que envuelven al ser humano y a su vida. Todo movimiento y realización en el mundo es producto de las fuerzas mentales, que se transfieren de una antena psíquica a la otra, construyendo y destruyendo,
activando o desactivando obras. En el libro Días Gloriosos, Joana de Ángeles nos dice: tú eres quien elige la región psíquica para vivir y por la cual te conducirás en la búsqueda de la realización interior. En las batallas solamente podrás conducirte con los recursos morales que provienen de tus energías psíquicas. Muchas veces encontrarás campos psíquicos minados por cargas viciadas y peligrosas, emanadas por seres espirituales perversos y enfermizos que se valen de otras personas para alcanzarte y perjudicarte. De esta forma, nos dice Joana, robustécete en el autoconocimiento, ahondando tu capacidad en el bien. Bien pensar mejora tu actuar, adquiriendo el control y la dirección para tu existencia terrestre. Pero nos dice algo que es muy interesante. Tu pensamiento, y escuchen bien eso, es una fuente de vida que no podemos descuidar. ¿Y cómo descuidamos, no? ¿Cómo la descuidamos? Así es. Pero ¿qué pasa cuando descuidamos nuestros pensamientos? Si vamos un poquito más allá y cogemos el libro de los médiums, en el capítulo 23, el ítem 237, nos dice lo siguiente: la obsesión es el dominio de algunos espíritus ejercen sobre ciertas personas. Se produce exclusivamente a través de espíritus inferiores que pretenden dominar, pues los espíritus buenos no imponen ninguna coacción. Revisemos rápidamente un poco el tema de las obsesiones. Tenemos la obsesión simple, común en casi todos nosotros. ¿Y por qué? Por la infinidad y la variedad de vibraciones a las cuales estamos expuestos nosotros continuamente. Pero eso pasa normalmente en las mentes que son ociosas, indisciplinadas y, por qué no decir, un poco perezosas. Sentimos pereza de estudiar, de no pensar cosas que no nos llevan a ningún lugar. A veces descuidamos realmente. Joana tiene toda la razón. Descuidamos nuestra mente. Pero ¿qué pasa en la obsesión simple? Nosotros tenemos la recepción de la idea perturbadora. ¿Cómo funciona eso? Primero registras la influencia. Después recibes el impulso de la idea. Y después aceptas la sugestión. Todo va paso a paso. Ni siquiera los obsesores imponen. Ellos van despacito. Ahí se genera el primer vínculo. Después existe el intercambio mental. Una vez fijada la idea, infeliz, se activan las imperfecciones de la angustia. Pero mira eso, se activa de acuerdo a lo que tenemos almacenado. Entonces el obsesor simplemente busca lo que tenemos guardado en nuestro registro mental. Él llega y lo activa. Él no llega e impone. Él activa las ideas que nosotros la tenemos guardada. Y eso es importante no olvidarnos. Porque a veces ponemos la culpa sobre ellos, ¿no? Al acostarnos de noche, muchas veces, nosotros llevamos a nuestra mente, antes de acostarnos, preocupaciones, angustias,
¿Por qué no pasiones que no podemos exteriorizar durante el día? El rato que dormimos y tenemos el desdoblamiento de nuestro cuerpo, nuestro espíritu va a buscar afinidades en encarnados y desencarnados. Lo que busca es la vinculación y la encuentra. Así nos despertamos con la mente dominada, cansados, tanto física como psíquicamente. Y tenemos dificultad para realizar actividades sanas, positivas. En este punto tenemos la idea fija, obsesiva, fija, y tenemos la acción establecida. ¿Qué pasa ahí? Intercambio mental. Muy bien. ¿Cuáles son los reflejos de la interferencia? Inquietud, porque muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Estaré obsesionado? Pues voy a darles la lista. Inquietud, desconfianza, inseguridad personal, enfermedades de poca monta, una pequeña enfermedad, fracasos pequeños que nos llevan a unas angustias que más adelante decimos, a ver, no era para tanto. El temperamento de cada uno de nosotros es muy importante. Las personas que son un poco más apáticas entran en un cuadro de depresión. Las nerviosas se vuelven agresivas, violentas, se vuelven unos niños, estallan con pequeñas niñerías y después se ven obligados a rectificar y a pedir perdón. Después tenemos la obsesión por fascinación. Ya están establecidos los lazos de comunicación. La persona pierde la noción del ridículo. Miren qué triste. Y la capacidad de discernir, aceptando inspiraciones como criterio. Como conocen las imperfecciones, morales y el carácter que son perturbados, les inspiran ideas absurdas. ¿Y saben lo que hacen? Nos alejan de las personas que nos pueden ayudar. Así que cuando nosotros decimos, dejemos el centro espírita para el próximo mes, porque este mes voy a sacar vacaciones, piensen en la posibilidad de estar en una obsesión de fascinación, porque uno se aleja de las personas que nos quieren y que pueden ayudarnos. Vamos a la obsesión de subyugación. Ahí tenemos el físico, el psíquico o los dos. Vamos con el físico primero. No significa la pérdida de lucidez, porque la acción se produce directamente sobre los controles motores de cada uno y obliga a la persona a ceder a la violencia que le oprime, generando enfermedades orgánicas, destruyendo tejidos fisiológicos, manteniéndose en disturbios de metabolismo general, con importantes perjuicios físicos. En lo psíquico, llega a perder completamente la lucidez, la visión, la audición, así como los sentidos, se confunden y se pierde la realidad objetiva. El espíritu encarnado se mueve en un laberinto de torturas. ¿Alguien ya entró a un laberinto? Yo ya entré a uno, es terrible. Y eso que era un laberinto de flores y árboles y todo lo demás, pero sí te da una sensación de pérdida, ¿no? Finalmente se apodera de los centros de comando motor y domina físicamente a la víctima. En el libro de Manuel Filomeno de Miranda, Fronteras de la Locura, psicografado por Divaldo, nosotros encontramos una explicación muy buena sobre eso. Él dice lo siguiente: en los procesos obsesivos están involucrados en la ley, las personas que constituyen el grupo familiar y social del paciente, situando ahí por la necesidad evolutiva de rescate para todos.
No puede evadirse a la responsabilidad los que fueron cómplices o coautores del delito. Cuando los infractores más comprometidos son alcanzados por la innegable justicia, reunidos o alcanzados por el parentesco sanguíneo o a través de circunstancias de afectividad y de afinidad, forman el grupo a lo cual se le provee los recursos educativos internos del progreso. En el libro Cadenas Rotas existe la explicación del libro Fronteras de la Locura. Si leemos estos dos libros, en uno viene cómo ocurre y en el otro viene la historia de qué ha pasado con una familia. Esther, una chica de 15 años, pierde de un momento para el otro la cordura. Se vuelve loca. El padre le estaba haciendo una fiesta hermosa por los 15 años y reunida toda la sociedad. Tengo que apurarme que solo tengo 5 minutos. Y se pierde totalmente el equilibrio y enloquece, teniendo que ser enviada a una casa de recuperación. Pero, gracias a este desorden psicológico, sus padres, profundamente angustiados y decepcionados por la vida, descubren que la contabilidad divina no se equivoca y que todos son deudores en proceso de evolución y de rescate. Pero hablemos rápidamente sobre la afinidad, la influencia positiva que sentimos de los espíritus. Todas las criaturas tienen a su lado un espíritu destinado por Dios para guiarnos en nuestro camino. Este espíritu protector o ángel de la guarda es un espíritu de orden elevado. Está siempre listo, trazando directrices, derramando sobre su protegido vibraciones elevadas para que él tome siempre la mejor decisión. Se une a su protegido desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte y nos sigue en las vidas siguientes y en el mundo espiritual. Pero si todos nosotros tenemos un ángel de la guarda, si todos nosotros tenemos un espíritu que nos protege, que nos guía, que nos orienta, ¿por qué nos equivocamos tanto? Digo yo. ¿Será que nos dirige mal? No, somos nosotros libres de tomar el camino que mejor nos parezca. Y no siempre escogemos el mejor en favor de otros, sino en favor exclusivamente del beneficio de nosotros. Tal vez eso sea el motivo por el cual empezamos a alejarnos de estos espíritus protectores. Ya termino. Muchas veces el orgullo y el egoísmo nos lleva justamente al lado contrario de lo que están intentando inspirarnos. Ellos nos tutelan con el amor que nos pueden dar, pero sin forzarnos, eso es muy importante. En silenciosas vibraciones, ellos nos inspiran a través de la lectura, de conversaciones con un amigo que nos puede dar el consejo que necesitamos, del pensamiento, de una idea o de un presentimiento. En los intervalos de nuestras ideas siempre surge un pensamiento. Cuando damos chance para que nuestra cabeza pare de pensar, surge un pensamiento, es del espíritu protector nuestro. Él tiene gran facilidad de oírnos. Conversemos más con ellos. Pidamos su consejo, pidamos su ayuda, pidamos su guía para que ellos nos lleven. Tengo mucho más, pero no tengo tiempo, así que vamos a terminar con lo siguiente. Vibremos todos armonía. Donemos todos amor.
Ayudemos con nuestras vibraciones saludables, amigos, espíritus, compañeros rezagados. Avancemos por una vida más feliz, más comprometida con nosotros, con nuestro prójimo y sobre todo más comprometida con Dios. Muchísimas gracias.